Bueno, bienvenidos a este nuevo video de vista, el bloque de cómo el hombre se fue enfermando mientras más se fue alejando de la naturaleza. Y como empezamos a hablar del sol, del agua, del movimiento, y muy importante, la respiración, quisimos invitar a una profesional de la respiración. La tenemos aquí, que se llama Laura, que es profesora de yoga. Bienvenida, Laura. Gracias, Mariano. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Muy contenta de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Perdón, que estaba subiendo un poquitito el volumen para escuchar mejor. Tranqui, tranqui. Ahí. Bueno, la idea sería, si querés, presentarte y más que nada nos importa también capaz tu camino, cómo fuiste descubriendo esto, cómo fuiste interiorizándote y cómo llegaste a el trabajo que haces hoy en día, ¿verdad? Por experiencia, tal vez ayer hablamos con mi profe Ralph también, que los terapeutas también empezamos trabajando en nosotros, para nosotros, ¿no? Y después tal vez nos formamos y empezamos a ayudar a los demás. O sea, la importancia también del trabajo de uno. ¿Querés contar un poquito, a ver cómo fue que llegaste a esto, verdad? Bueno, mi nombre es Laura Paús, empiezo por presentarme. Me dedico al yoga, no tengo ningún título que pueda decir. Hice muchos estudios por diversos lugares, pero bueno, sigo aprendiendo, ¿no? Comencé de muy joven interesándome por el yoga. Es la práctica que sinceramente me cautivó. Y bueno, y empecé a practicar y a buscar quizá cómo empiezan te diría la mayoría de lo que yo veo ahora que se acercan a las clases, que es buscando un alivio para algún malestar, ¿no? Y bueno, o algún desequilibrio. En mi caso era eso, era buscar equilibrarme, algo que me ayude a tranquilizarme, a poder manejar mi ansiedad, que en aquel momento era mucha. Llegué a buscar, digamos, un espacio de práctica personal cuando estaba en la facultad y me costaba mucho rendir los exámenes finales y entonces sentía tanta presión y dije, bueno, no, algo tengo que hacer. De todos modos, empecé mucho antes, de muy, muy jovencita, por distintas razones, pero en ese momento es el que ahora recuerdo como más palpable y que por ahí nos viene bien también para lo que vamos a hablar hoy, por lo que me comentaste. Y bueno, sobre todo eso, comencé buscando alivio y después encontré mucho más. Encontré el alivio, quizá no el que yo creía o el que yo esperaba, eh, y, y bueno, cambié quizás mi perspectiva, comprendí, empecé a conocerme a mí misma, a ver qué necesidades yo tenía, cómo podía prestarle atención a mi cuerpo, a mi salud para estar mejor. Eh, y bueno, y después vino todo un mundo de regalos, como yo siempre digo. Uno se va metiendo y bueno, y no hay fin para esto, ¿no? Con eso. Y ahora estás dando una cursada, ¿puede ser? Bueno, actualmente ya dirijo un centro de yoga hace, déjame pensar, 10, 15 añitos ya van, que fundé en mi propio espacio de yoga. Primero fue Prem Kutir, porque muchos por ahí me conocen de ahí, y bueno, luego cambié de vida, cambié de espacio, pero no de disciplina, y cambió el nombre del centro de yoga, que ahora es Sundara. Así que nos ubican por Yoga Sundara. Así que del espacio soy la directora técnica y trabajo junto a Daniela Siciliano, una de las profes que me acompaña, y otros profes que estudiaron con nosotros y que, bueno, que se acercan y siguen colaborando de un modo u otro.
Bueno, Laura, te quería preguntar, primero, como vamos a hablar de la respiración, que en realidad, bueno, la respiración es algo inconsciente, involuntario, pero por más que sea inconsciente o voluntario, no quiere decir que lo hagamos bien. O sea, las comunes, ¿verdad? Ujú. Y a porque esto en realidad está orientado a las personas que tienen su día a día y tal vez no están en temas de salud y demás. O también lo están, pero bueno, tal vez no le damos tanta importancia. Claro. Que sea involuntario o inconsciente no quiere decir que lo hagamos bien. Eh, Capaz que las respiraciones cortas que hacemos no llegan ni siquiera a llenar los pulmones o a hacer un trabajo del diafragma muscular también de los intercostales, por ejemplo, por el tórax o el abdomen. Pero tampoco quiere decir que no se pueda trabajar conscientemente, ¿verdad? Porque tal vez la respiración dicen que saber respirar es saber vivir. ¿Cuál es tu opinión, tu experiencia de la respiración que y tal vez es la base también fundamental, ¿no? Del yoga, o no sé, vos me dirás. Sí, no sé si es la base del yoga, pero bueno, ahí está una de las cosas más importantes que es el prana, que es un concepto súper importante y por ahí muy conocido eh, en el yoga. Y el prana es, si se quiere, nuestra energía vital, nuestro aliento vital. Y el prana ingresa por los sentidos y de diversas maneras. Y una, y muy importante de hecho, es la respiración, ¿sí? El yoga trabaja, te diría, primero de lo grosero a lo sutil. ¿Qué es esto? Primero va del cuerpo hacia cuestiones más sutiles. Asana trabaja el cuerpo, luego viene pranayama, la respiración. ¿Por qué te digo esto? Porque la respiración viene luego de que se ha trabajado el cuerpo. Vos hablabas de la postura. Si uno tiene una postura defectuosa, la respiración va a ser defectuosa. Ahora, si uno mejora la postura corporal, por ejemplo, si yo estoy así, estoy encorvada, va a ingresar poco aire, poco oxígeno a mis pulmones. eh, y todos los sistemas de mi cuerpo se van a deteriorar, mi mente no va a estar clara, ¿sí? Y todo eso a largo plazo es lo que vos bien decías va generando enfermedad, ¿no? Cuando nosotros mejoramos la postura, simplemente ya ingresa más aire, más oxígeno a nuestros pulmones, a nuestras células y todo empieza a funcionar mejor. El tema es, bueno, cómo lograr esta buena postura, la buena relajación, para que la respiración sea adecuada, digamos. No sé si existe una correcta respiración, pero sí que sea adecuada, ¿no? Yo he pensado, bueno, a ver, ¿cómo es una buena respiración? ¿No? Y, y algo es que tiene que ser tranquila, cómoda para cada uno o cada una. Después tiene que ser silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Cuando a veces llega la gente a la clase, em, gente con mucha atención, las primeras clases sobre todo, se hace en un silencio y uno escucha el sonido de ciertas respiraciones, ¿no? O tosen mientras respiran, o ¿viste? Y ahí te das cuenta que hay tensión y que la respiración no es adecuada. Entonces, que sea silenciosa es una pauta de que uno está relajado medianamente, ¿no? Eh, Forzada, digamos. Exactamente, no está forzando nada, claro. Y después el yoga, otro elemento que se trabaja es que la respiración en general, no siempre, pero en general es nasal, por nariz, inhalación y exhalación, ¿sí? Digamos, esto es un pantallazo general así de la respiración adecuada, ¿no? Sí, lo primero que siempre se dice es la respiración nasal. Claro. Eh, Primero, bueno, que está más conectada con el cerebro, con la pituitaria, ¿no? También con el tema del olfato, que el cerebro, nosotros reaccionamos mucho con el olfato, tanto para la preparación de algo, la relajación. Hay ciertos aromas que nos relajan y hay ciertos aromas que nos activan, como cuestiones de vida o muerte, tal vez. Exacto. También, bueno, el tema de las bacterias, dicen, ¿no? Que por la nariz, por los pelitos de la nariz y demás, se filtran mucho más las bacterias. Y bueno, por la boca tal vez
también conlleva a un estado, y la respiración por boca es cuando estás tal vez agitado, o tenés que salir corriendo, la primera opción es tomar por la boca, te das cuenta, o tomar una bocanada de aire y salir corriendo. Entonces tal vez vivan diferentes situaciones o estímulos en el ser humano y en el cuerpo. Ujú. Y hoy en día hay muchas alergias, más acá en La Plata, ¿no? Hasta me acuerdo que hace unos años sacaron todos los pilos, por el tema que hay unas terribles alergias. Igual nosotros tenemos otra teoría con las alergias, pero siempre activan algo, ¿no? El olfato y los recuerdos. Sí. Pero bueno, tal vez sí, rinitis o como en invierno que tiene mucha nariz tapada. ¿Cómo ayudas a trabajar eso? Incluso así, relajando, ya se abren las fosas nasales también. Bueno, sí. Yo lo que siempre a lo que apunto es que la persona incorpore la disciplina, digamos, una disciplina, ya sea el yoga o ya sea el tai chi, o bueno, una disciplina que ayude en este sentido, incluso cualquier deporte o incluso caminata, digamos. Siempre recomiendo, la gente viene a yoga y yo le digo, bueno, pero además salí a caminar porque eso te va a ayudar. Bien, ¿qué ocurre? El yoga también trabaja las limpiezas. Vos hablaban de las patologías, ¿no? El yoga no nació para ser una terapia, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos, bueno, yoga terapia y demás. Sí, el primer fruto del yoga es que se menciona, aparte en los primeros manuales de Hatha Yoga de la Edad Media, es arogya, es la ausencia de enfermedad. ¿Y qué decían estos primeros manuales que para mí son riquísimos en todo, ¿no? Conectados con el Ayurveda, que es la ciencia más bien médica o la ciencia de la vida de la India. Yoga y Ayurveda van ahí desarrollándose al mismo paso y comparten un mismo sistema filosófico. Así que el Ayurveda dice que al comienzo del otoño y al comienzo de la primavera, sobre todo, o en el cambio estacional, es donde el cuerpo más se desequilibra. Entonces, ese es el momento para hacer ciertas prácticas. De hecho, mañana acá tenemos un taller de limpiezas o Yatkarma, o también se conocen como Kriya, donde vamos a enseñar y practicar principalmente la limpieza nasal con agua, que se llama Jala Neti. Y eso, bueno, ayuda. Y justamente en este momento, en el otoño, pero que yo hace años que vengo observando que se adelanta una semana antes o un poquito más del 21 de marzo, y esto fue con el cambio de clima que tuvimos las otras semanas, ya viene toda la gente con alergias, brotados, con dolor de garganta. Y entonces ese es el momento para adelantarse. No hay que esperar a estar en una crisis porque no sirve. Ahí nos adelantamos y hacemos estas prácticas. Sin necesidad de llegar a eso, porque no es el tema de hoy, las limpiezas o crías, pero sin necesidad de llegar a eso, hay prácticas respiratorias que podemos hacer para adelantarnos al desequilibrio, ¿no? Y bueno, con eso trabaja el yoga. Me gustó porque yo trabajo mucho con el tema en el gimnasio, ¿no? Claro. ¿Cómo trasladar? Porque, por ejemplo, ¿no? Van a yoga, se van bárbaro, obviamente, a la casa. Pero después capaz que llegan a la casa, se van al auto, ¿no? Inmediatamente, se sientan en el auto, llegan a la casa, se sientan en la casa, con una postura encorvada, mirar el celular, leer Netflix y después se van a acostar. Sí, Como que ya directamente vuelven como a la vida normal. claro. ¿Cómo manejas vos? Por ejemplo, yo siempre trato que la parte del gimnasio sea trasladable, que es una de las bases del entrenamiento que hacemos, ¿no? Con Luciano en Troya. ¿Cómo trasladar
la postura, cómo saber, por ejemplo, vas a poner un partido de fútbol, sabes cómo elongar, sabes cómo trancarlo para no lesionarte. Si a la noche estás dolorido, sabes qué movimiento hacer que te descomprime. Entonces, cómo es que sea trasladable, porque 1 hora por día, por ejemplo, ¿no? Que de lunes a viernes son 5 horas a la semana, esto Sí, las horas que hay en la semana, ¿no? seguro. No llega a compensar esa hora todas las demás horas de mala respiración, de mala postura. Estaba bueno, vos me dijiste algo de que se pueda trasladar, ¿no? Lo que haces, como enseñarle un poquito también, aparte de la clase, enseñarle a respirar, enseñarle a la postura y demás. Sí, uno cuando empieza a practicar una disciplina, una actividad de este tipo, eh, la idea es que vaya incorporando estos ejercicios o prácticas en la vida diaria, ¿no? Si tan solo nos detuviéramos algunos momentos en el día para ser conscientes de nuestra respiración, o doy un paso atrás, primero para ser conscientes de nuestra postura corporal y después de nuestra respiración, todo cambiaría, todo nuestro transcurrir en el día cambiaría. A veces hace falta muy poquito, algo va a ser algo muy sencillo, pero hacerlo con constancia, hacerlo todos los días, y eso realmente marca una diferencia. O lo mismo cuando nos vamos a dormir, poder detenernos a respirar, observar la respiración. eh, ya ahí vamos a descansar de una manera diferente, ¿no? Y lo mismo al arrancar el día. ¿Cómo queremos vivir ese día, ¿no? Entonces, hacer una práctica que nos equilibre, que nos dé bienestar, también que disfrutemos, ¿no? Porque eh, si bien estas son disciplinas, yo utilizo esa palabra, pero es algo que uno tiene que disfrutar, ¿no? Tiene que hacerlo con conciencia y con constancia, pero que sea placentero. Si no, eh, Es un a mí trabajo. no me gusta. Entonces, No, todo lo que es trabajo, lo toma uno como trabajo, o lo hace apurado, claro. O lo hace por obligación, o lo hace porque, bueno, lo tiene que hacer y demás, y se vuelve como un soldadito del yoga, y eso tampoco, no, por ahí la idea, ¿no? más si querés relajar, tenés que estar Claro, atento ahí en el momento. claro, Es exacto. pasa también, capaz que están elongando, que es algo que tienen que estar relajados y están pensando en el mañana, lo que tienen que hacer y no se Es para estar perdón, sí. Sí, 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 decime. Sí. No, decía que para estar en el presente es muy, muy buena la respiración. Ser consciente de la respiración te trae al presente. Estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Sí, muchas técnicas que podemos hablar de la ansiedad, es como Sí, que es para concentrarte en la respiración, ¿no? Como que vuelve exacto, al eje tal vez también. sí. Bueno, hablemos de las diferentes respiraciones en cuanto a, llamémosla, fisiológica, que puede ser abdominal, torácica, clavicular. Hay una craneal también. Sí, hay muchísimas. Ajá. Está buena. En realidad, para nosotros los osteópatas, el diafragma el cráneo tiene un diafragma, que es la tienda, que es horizontal. Después tiene una vertical también. Así que, y dicen que hay espacio para que entre oxígeno y aparte se oxigena el cerebro. Pero bueno, no sé, teorías. Ujú. Sí, mira, Sí. eh, desde el yoga está lo que es la ciencia, podríamos decir, del pranayama, ¿sí? La ciencia o el estudio del pranayama, que son lo que normalmente conocemos como ejercicios respiratorios, simplificando, digamos, ¿no? Sí. Prana es energía vital o aliento vital, podríamos decir, y ayama, porque la segunda palabra es ayama. Antes se creía que era yama, que era control, control del prana. Bueno, ahora no, se entendió que es ayama la palabra y que significa regulación, ¿sí? Incluso expansión del prana, de nuestra dimensión del prana o regulación. Entonces, eh, como vos decías hoy, partimos de un proceso que en principio es involuntario,
automático, que el cuerpo lo realiza sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿sí? El pranayama se crea justamente para volverlo voluntario y lograr el control o la regulación. Bueno, ¿de qué manera? En pranayama se mencionan como punto de partida 3 elementos, que son puraka, la inhalación, rechaka o rechaca, la exhalación, y un tercer elemento que es la retención, es kumbhaka. Y de la retención puede ser retención interna, anuntar kumbhaka o kumbhak, algunos dicen, que es con el aire dentro nuestro, dentro de los pulmones, o retención externa, baji kumbhak. ¿Sí? Y con estos elementos, vos decías, hay muchos tipos de respiración. Bueno, hay infinidad de combinaciones. Vamos a modificar la duración, el número, se puede hacer un conteo, el lugar por donde ingresa el aire y por donde sale, incluso el espacio en esa retención a donde podemos llevar ese prana, ¿sí? O esa energía vital, o la conciencia, nuestra conciencia. Tomamos el aire y podemos imaginar o llevar nuestra conciencia al pecho, al espacio del pecho, ¿sí? Hridaya Akasha es uno de los espacios. Hay infinidad de combinaciones, pero por ahí, pensando en lo que hablábamos un poco ayer, que me decías que son los temas de, bueno, y de salud, la depresión, la ansiedad, todo lo que vemos hoy en día, por ejemplo, para que se entienda, si uno enfatiza la inhalación, inhalar ya nos da energía. Si el prana ingresa por la inhalación, cuando queremos elevar nuestra energía o estamos bajos de energía y necesitamos vitalidad, vamos a poner el énfasis en la inhalación. Del modo que sea, hay miles de maneras, pero podemos alargar esa inhalación, podemos hacer un conteo en la inhalación, una visualización o lo que sea. Si nosotros lo que queremos es relajarnos y necesitamos liberar energía que tenemos de nuestros músculos tensionados, por ejemplo, vamos a poner el énfasis en la exhalación de un montón de modos posibles, ¿sí? Pero al yoga, como en realidad no fue pensado para tratar dolencias, lo que más le interesa es la retención, porque ahí es donde se producen los estados de conciencia que busca el yoga, ¿no? Expandidos o de trance, si se quiere, también se llama. Podríamos decir, la experiencia espiritual que busca el yoga de trascender la condición humana se da en el kumbhaka, que es la retención. Ahora, hay que practicar mucho realmente para llegar a trabajar esas cosas. Entonces, bueno, podemos empezar con algo muy simple que es esto de, bueno, a ver qué pasa cuando inhalo, ¿sí? Se me activa todo, mi energía se expande, ¿qué pasa cuando exhalo? Parece que hay algo que sale, que baja, ¿no? Pareciera que baja. Bueno, el yoga explicó todo esto. Yo hablo siempre con los términos del yoga porque no soy científica, así que no quiero meterme en un campo donde empiece a patinar, ¿viste? El yoga habla de que hay una fuerza ascendente cuando inhalamos. El prana tiene un recorrido, porque es movimiento, de afuera hacia adentro y hacia arriba, y expansivo. Y el apana, que es el mismo prana que baja, ¿sí? Es el que se activa en la exhalación. Entonces, si yo exhalo, voy a activar un movimiento de ese prana descendente, ¿sí? Más o menos, y hay otras formas, ¿no? Obvio, sí, sí. Sí, sería una pregunta, porque obviamente Sí. el 8 que está con el diafragma elevado, no tendría que hacer una respiración que justamente que tal vez lo llene más, tal vez lo necesite bajar un poquito.
Entonces sería una cuestión de exhalación, de soltar, de liberar. Sí. No solo, sí, igual no solo la exhalación, está bien eso que vos me decís, pero tenemos que pensar que cuando inhalamos, el diafragma desciende y se aplana, ¿no? No sé si exactamente es así. Vos me dirás que sabes más. Sí, porque le da más capacidad a lo que para. Claro, y también hace un masaje en el abdomen, en los órganos del abdomen. Entonces es inhalar y exhalar de cierta manera. Y es verdad, si alargamos, por ejemplo, la exhalación, nos vamos a relajar. Pero el tema también de llegar a relajar el diafragma es cuando se logra respirar y abrir y exhalar y que todo el cuerpo se vaya a relajar. Y eso tampoco se va a lograr en una vez, ¿no? No, obviamente. Decir que con la práctica, sí, sostenida, bueno, se logra, claro. Bueno, y en un depresivo tal vez sí necesitaría trabajar un poquito más el llenado, la inhalación. Siempre es importante las dos fases, las cuatro en realidad, ¿no? Según lo que me decís. Siempre es importante las cuatro fases, ¿verdad? Sí, Tomar aire, sostener, exhalar y sostener. sí, sí, en principio no vamos a hacer retención, porque yo diría retención es ya pranayama avanzado. Entonces, en principio sí es inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar de una manera cómoda, de una manera relajada, ¿sí? Y ahí, bueno, sí, empezar a poner el énfasis, o bien en la inhalación o bien en la exhalación. Si una persona tiene depresión, vamos a suponer, o tiene vamos a decir falta de vitalidad, prefiero pensarlo de esta manera, sí le va a venir bien hacer respiraciones, por ejemplo, de expansión del pecho, torácica o torácica, de apertura de costillas, ¿sí? Tener más esta conciencia y no dan hacia abajo, y eso sí eleva la energía. Incluso le va a ayudar con movimientos, por ejemplo. Si yo inhalo, a mí me gustan los ejercicios respiratorios para principiantes que sumen el movimiento físico. Entonces, si yo elevo los brazos e inhalo, ¿sí? Hago una mínima retención y exhalo y bajo los brazos. Entonces, eso ya me va a ayudar a abrir más, a relajar la musculatura que interviene en la respiración, no solo el diafragma, sino los músculos intercostales, la parte alta, la espalda, ¿sí? Entonces, ese es un buen ejercicio, inhalar, elevando los brazos. Puedo hacer no se me ve el cuerpo entero, pero inhalo, elevo los brazos, exhalo, bajo los brazos, tranquilo, así. Sí, bajo un poco también la mandíbula, están todo el mundo con bruxismo, con dolor de. Se rompe la piel, los esternocleidos. Todo. Me gustaría, si querés, porque no había hablado de la ansiedad, cómo fue que lograste. Tenemos un apartado de ansiedad. Si querés contar cómo fue tu experiencia, fue que empezaste por la ansiedad para controlarla, cómo la controlaste. Porque obviamente cada uno controla a su manera, tiene diferentes ansiedades, cada persona es diferente. Claro, Cada testimonio está bueno que aporte algo siempre. sí. Em, sí, yo en mi caso, digamos, me di cuenta que yo había empezado con una expectativa, que era, y pensé que era de una manera. Pensé que yo iba a practicar yoga y que la ansiedad iba a desaparecer y que no iba a sufrir más ansiedad. Y en realidad ese era mi deseo, pero eso nunca llegó. De hecho, yo hoy antes de la entrevista estaba muy nerviosa y cantando así, exhalando largo, porque para mí cantar es una muy buena forma de alargar la exhalación y para mí es un pranayama. Entonces cantaba en la ducha porque no tuve tiempo de demasiado. Entonces,
pero bueno, aprendí a ver la ansiedad de otra manera, ¿sí? Y decir, a veces uno tiene que cambiar la perspectiva, decir, bueno, la ansiedad va a estar un poco, ¿sí? La puedo mejorar, sí, a largo plazo, y quizá en algún momento, de hecho, uno deje de sentir ansiedad o fuerte ansiedad, como puede ser un ataque de pánico, digamos. Eso a largo plazo el yoga sí lo puede dar, pero no hay que esperar como una píldora mágica que uno se va a tomar y va a hacer una respiración, me tomo la píldora y listo, y yo sé que se me pasa. Más bien yo diría que es algo a largo plazo, y también aprender a relajarse en que tener ansiedad es algo que nos ocurre a todos. Entonces, yo creía que me pasaba a mí sola, porque yo veía y decía, pero mira qué tranquilos que van todos a rendir examen y yo soy la única tarada que va y se pone nerviosa. Y bueno, y también entendí que no, que esto es algo que es común a todo el mundo y más con la vida que llevamos. Entonces, bueno, eso fue el primer paso y después aprendí a tomar de mis tiempos, a ver, ¿qué necesito yo para llegar al examen sin ansiedad o sin tanta ansiedad? Bueno, hacerme una clase de yoga o hacer una caminata o cantar en la ducha o lo que sea, ¿no? Tomarme mi tiempo la noche previa para descansar bien, el buen descanso también. Entonces hay toda una serie de cosas que yo puedo hacer, y después, sí, llegado el momento, puedo hacer una respiración que ahí me va a terminar como de ubicar, eh, en el lugar en que yo quiero estar, ¿no? Me va a terminar como de ascender. Pero bueno, quiero decir con esto que es un conjunto de cosas, ¿no? No sé si se entiende o si, bueno. ¿Y te ha pasado que llegaron alumnos así que generalmente los alumnos depositan en el profe un montón de esperanzas o de pobres, ganas de sanar, obviamente, es entendible. Pero bueno, siempre hay que explicar que cada uno se cargó del proceso. Y somos ayudadores. Entonces podemos darle un montón de herramientas, pero bueno, necesitamos que el paciente o el alumno haga su trabajo. Que es necesario que lo haga también, porque cada uno tiene que hacer su trabajo, su tiempo, su manera. Claro. Pero bueno, decirle al ansioso que es un proceso cuesta porque justamente quiere todo ya. Exacto, es que ese es el problema que tenemos. Vos le decís a la persona, porque pasa mucho, bueno, practicá todos los días esta respiración. Cuando estés tranquilo, ¿por qué? Porque uno no tiene que esperar a estar en el momento de crisis, el tipo que sea, para hacer la práctica, porque generalmente no funciona. Tengo que decir que no funciona. Uno tiene que hacer la práctica diariamente y cuando la tiene realmente incorporada, ahí adelantarse cuando sabe que ya está sintiéndose ansioso y ahí practicarlo. Porque si vos, por ejemplo, a mí me ha pasado hace mucho tiempo de que venga alguien y le agarre un ataque de pánico en medio de la clase. Es algo muy común. O que venga en ataque de pánico. Y yo en mi ingenuidad querer sacarlo, pensaba, fíjate, que podía ayudarlo a salir haciéndole hacer una respiración abdominal, por ejemplo. Y te diría que nunca me funcionó. Puede funcionar otras cosas en ese momento, abrazar a la persona o no, o decirle estoy acá, porque la persona se siente amenazada. Entonces, cualquier cosa que uno le dice no es bien recibido, ¿sí? Entonces, uno no es un sanador, no es un mago. Entonces, bueno, hay que, en ese punto, ya tiene que ver con lo médico, ¿no? Cuando uno llega a ese punto, ahí, bueno, hace falta la medicina. Tenemos que ser humildes, que uno no va a poder ayudar en todos los casos, ¿no?
pero sí se puede ayudar a largo plazo. Y el largo plazo, bueno, es poco marketinero, la verdad. Y decirle a la persona que tiene que practicar algo diariamente, como lo hacemos nosotros en el centro de yoga, nuestro espacio y en los cursos que damos, es algo que no es para todo el mundo, que no todo el mundo se engancha, porque quieren ir 2 horitas a un taller que sea rápido y que les solucionen todos sus problemas. Y bueno, y así pasamos de taller en taller, de meditación en meditación, de experiencia de masaje, buscando miles de cosas y el alivio nunca llega. ¿Por qué nunca llega? Porque, como vos decís, la persona tiene que hacer un trabajo que definitivamente no está dispuesto a hacer en muchos casos. Y en otros sí, bueno, en otros sí, entonces ahí, ahí está bueno trabajar. Está buenísimo esa experiencia que contaste. ¿Y le agregaste algo más al yoga? Porque Lucho me dijo que a la India, capaz que me dijiste lo de Ayurveda. ¿Es yoga puro lo que hacés? ¿Le agregaste, cuál es tu toque, digamos, le agregaste al yoga, a tu yoga, a tu forma de darlo? ¿O te has tirado más para un lado que para el otro? ¿O agarrás lo mejor cosa? Me imagino que cada uno da de diferentes maneras, ¿no? Según la experiencia. Seguro. Bueno, esto es un camino y es un camino que no terminó todavía. Yo empecé formándome en centros de yoga acá en La Plata, en Buenos Aires, sin encontrar demasiadas respuestas a muchas cosas que a mí me pasaban. Algo que me ocurrió fue que yo comencé a practicar yoga por un libro que tengo que mencionar, porque siempre hay que reconocer a quien nos ha guiado en el camino, ¿no? Son los gurúes que uno tiene o los guías. Y fue un libro de Indra Devi, que fue una de las primeras que trajo a Occidente y a Argentina en particular el yoga, que acercó y como que tradujo esta disciplina en los años 60. Y bueno, y a mí me llegó un librito que se llamaba Aprendo Yoga, porque es toda una serie de Indra Devi, pero bueno, y eran todas clases prácticas, y yo empecé a practicar en mi casa porque me llamó la atención eso, y empecé a meditar gracias a ese libro. Hacer una práctica que es la Trataka, se llama, que es mirar fijamente la llama de una vela. Y ella decía, hágalo durante una semana en el libro y en una semana usted estará meditando en la luz, ¿no? Bueno, ¿qué será esto? Y yo lo hice y al quinto día tuve una experiencia de meditación, de las experiencias que normalmente se conocen como experiencias, no me gusta la palabra mística, pero experiencia espiritual, si se quiere. Sentí una expansión de conciencia, de repente yo estaba en mi habitación, ahí con la llamita de una vela en una esquina, tuve la percepción de la habitación completa, como si mi cuerpo estuviese abarcando la habitación, como si mi cuerpo energéticamente estuviese abarcando la habitación completa. La percibía en mí y yo era la habitación. Y eso fue tan sorprendente, porque aparte fue así como un chispazo de un momento para el otro, que cambió mi estado mental. Y fue tal la sorpresa, y bueno, ahí me di cuenta que algo diferente que había pasado. Y bueno, y así empezó, y ahí la meditación para mí fue una actividad que no abandoné nunca más, no abandoné nunca más. Seguí profundizando. Además de las posturas, de todo lo que implica la práctica del yoga. Estaba tratando de acordarme el año, pero hace 30 años más o menos. Me siento vieja porque
Sí, estaba en la escuela secundaria, imagínate que, bueno, después de eso Y le pasaron plantea hoy a los chicos de la secundaria, ¿no? Un poquito de saber respirar y postura. a... Y bueno, y después tomé clases con muchas profesoras y profesores acá en La Plata. Recuerdo a Rubínica Boura, que era una profesora que falleció hace muy poquito y muchos platenses, bueno, que han practicado en las clases de ella, la guardamos en el corazón porque era un amor. Eh, Ella me enseñó muchísimas cosas con su ejemplo. Y después, bueno, llegó un momento en que quise saber más y saber qué eran esas experiencias, cómo se producían, y todo lo que yo había estudiado acá en cursos, en instructorados de yoga, era como que no me alcanzaba. Entonces, eh, busqué por otro lado, fíjate, yo soy profesora en letras, finalmente terminé mi carrera a pesar de los ataques de ansiedad de los exámenes y ya de grande seguí estudiando una licenciatura en el área de sánscrito, de la mano de Emilio Rollier de la Universidad de La Plata. Y bueno, con él estudié varios años y finalmente terminé esa formación en la UBA, en Buenos Aires, con profesores de allá, cursando acá y allá. Terminé mi licenciatura en el área de sánscrito. ¿Esto qué quiere decir? Es la lengua, el sánscrito, es la lengua en la que fueron escritos los primeros textos de yoga. Entonces, cuando uno realmente quiere entender algo, qué mejor que ir a ver, bueno, qué se dijo en los primeros textos que aparecieron y que hay registro, ¿no? De estas prácticas. Entonces, la traducción de los textos, empezar a conocer el vocabulario, la gramática y demás, eso me abrió un mundo nuevo. Y bueno, y en el interín, con respecto a la práctica, decidí viajar a India con mi pareja de ese momento y fui a estudiar a la escuela de Bihar. Encontré acá en Argentina un contacto en la escuela de Bihar, o conocido también por el nombre de su gurú, que es Satyananda Yoga. Eh, Ese es el yoga que principalmente empleo sobre todo en los cursos, cuando enseño. Y en las clases, bueno, he ido tomando de otras vertientes también, no solamente de Satyananda. Eh, y posteriormente, o a la par, te diría, también estudié, bueno, Ayurveda, hice un posgrado en, avalado por la Facultad de Medicina de la UBA, en la Fundación Ayurveda Prema, en Buenos Aires, de todo un año, un curso muy intenso y muy profundo también, que me ayudó muchísimo. Me formé en masaje Ayurveda, masaje para bebés, Yantala, lo empleé en muchos centros. En el centro, trabajé en el centro CONIN, que es, bueno, un centro que ayuda trabaja para erradicar la desnutrición infantil, y ahí incorporamos el masaje para los bebitos, eh, en una experiencia hermosa, y todo parte de lo mismo, fue nutriendo, digamos, todo esto, ¿no? Después me formé también con otro de mis maestros, que es el doctor Gabriel Cassis, en Estados Unidos. Él escribió un libro que ahora es muy conocido, que se llama Alimentación Consciente, y es un referente a nivel mundial en veganismo. Así que, bueno, me formé primero en alimentación ayurveda y todas las técnicas, y luego también en yoga, en una vertiente de vinyasa, porque la señora de Gabriel también enseñaba el Tribe Yoga, una vertiente moderna, digamos, en Estados Unidos, y en alimentación viva con Gabriel, y meditación, Jnana Yoga. Él da cursos también de yoga más mental. Y, y, y bueno, y eso creo que es lo más importante, pero bueno, me seguí formando también en Nada Yoga, en la música, en música de la India. En nuestro centro Sundara quería agregar que practicamos
música de la India, mi esposo, mi actual pareja y compañero de vida, él es músico, toca un instrumento de la India que se llama sarod, y bueno, y yo toco el armonio y hemos estudiado música de la India y bueno, ya hemos dado algunos conciertos ahí, cosas que muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, y también el arte tiene lugar acá en Sundara, esa es la idea, que sea un espacio más creativo, digamos, que donde el yoga se pueda nutrir de las artes, de la música y bueno, y del arte en general. Excelente. Después vamos a hablar, hay una parte de así que te voy a hacer otra entrevistita para que me hables de la alimentación esta que me hablaste, Dale. Bueno, no, tenemos para otro videito. sí, Dame, si querés, brevemente la cursadita en qué consiste, para la gente que está interesada, cuánto tiempo es, dale. qué- Hoy en día tenemos acá en el centro de yoga las clases normales. Tenemos por un lado clases de yoga donde se trabajan postura, respiración, relajación, las clases de yoga tradicional, de Hatha Yoga se llama tradicional. Por otro lado, una clase especial de técnicas de relajación, respiración y meditación, que es los lunes. Eso está, después te paso el sitio, están ahí todos los horarios y todo. Y este año retomamos, luego de la pandemia, porque yo daba cursos de formación previo a la pandemia y bueno, tuve que interrumpir en ese momento. Y este año retomamos junto a Daniela, la profe que me acompaña acá, el curso de formación básica en yoga de un año, donde transmitimos, bueno, todos los conocimientos que hemos aprendido y que los hemos incorporado, ¿no? Todo esto de las posturas, la respiración, meditación, yoga nidra, que es la relajación consciente, etcétera. Y bueno, las limpiezas que también hablábamos. Y ese curso, como te decía, es anual. La cursada es los miércoles de 19:30 a 21 horas. Y los sábados damos un taller intensivo, página intensivo, un sábado al mes, generalmente de mañana, donde ahí vemos, siempre se ve práctica y teoría, pero por ahí, bueno, en esos talleres de los sábados nos abocamos más a profundizar en lo teórico. Así que, bueno, eso sería la idea. bastante completito, buenísimo. Para finalizar, ¿quisieras hacer una meditación guiada? Sí, meditación. Una meditación o algún ejercicio, por ejemplo, para la ansiedad, ya que hablamos de la ansiedad, para tranquilizarse, por ejemplo, para antes de ir a dormir o para cuando llega uno después del día, a poner en su eje para bajar un poquito, para armonizarse. Perfecto. Sí, sí, claro. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, obviamente. Lo hacemos todos. Eh, sí, quizás está bueno, vamos a estar sentados, pero por ahí está bueno que quien practique lo pueda hacer acostado. En el piso siempre es preferible una superficie dura, eh, sobre una manta o una colchoneta finita. Entonces ahí descansar unos momentos boca arriba y nosotros lo vamos a hacer así sentados. Bueno, vamos a cerrar los ojos, los invito a cerrar los ojos, adoptar quien está sentado una postura cómoda, puede ser con piernas cruzadas o puede ser incluso sentados en una silla. En caso de estar sentados, vamos a alinear espalda, cuello y cabeza, colocándolos en armonía, en una línea. Si están acostados, traten de buscar que su columna vertebral esté derecha, sentir el cuerpo derecho y simétrico.
Y vamos a comenzar observando nuestra respiración. ¿Cómo es esa respiración? En primer lugar, vamos a tratar de ver si estamos respirando a través de la nariz o a través de la boca, quizás. Y en ese caso vamos a intentar, aunque sea por unos momentos, cerrar, ajustar los labios suavemente, sin presión, y que el aire fluya a través de la nariz, siempre que sea posible. Sentimos el aire entrar y salir a través de nuestras fosas nasales, sin esfuerzo. Buscamos relajar toda tensión y todo esfuerzo. Y los invito ahora a colocar una de sus manos sobre el ombligo o sobre el abdomen y la otra mano en el centro del pecho. La mano que quede más cómoda en cada lugar. Incluso pueden probar de un modo y de otro y ver cuál les resulta mejor. Una vez que encontraron qué mano va a cada lugar, volvemos a observar esa respiración. Y ahora vamos a tratar de sentir el contacto entre nuestras manos y nuestro cuerpo. Sentimos el movimiento respiratorio en nuestro cuerpo. Y permitimos que todo dentro nuestro se calme y se serene. Que se calme nuestro ritmo respiratorio, que se calme nuestro ritmo cardíaco. Si todavía sentimos alguna tensión en cualquier parte del cuerpo, podemos tratar de soltarla junto con la exhalación. Imaginamos que esa tensión sale junto con el aire. Y poco a poco vamos a trasladar nuestra atención al ombligo o al abdomen y a la mano que tenemos ahí. Y paulatinamente empezamos a llevar el movimiento de nuestra respiración al abdomen, como un oleaje. Cada vez que inhalamos, el ombligo sale hacia afuera, o si están acostados, sube y el abdomen se expande. Y cada vez que exhalamos, el ombligo se retrae, el abdomen se retrae, sin esfuerzo. Y seguimos así, con esta observación del movimiento, de nuestra respiración en el abdomen, mientras que el pecho va quedando cada vez más tranquilo, cada vez más sereno. Si se cruzan pensamientos, uno se distrae o se duerme, tratamos de volver siempre a nuestra respiración y al movimiento del abdomen al inhalar y al exhalar. Poco a poco sentirán el abdomen
y el interior de su abdomen más relajado quizás. Y el ritmo más lento, pero no lo forzamos para nada. Y vamos ahora a contar nuestras respiraciones de manera regresiva. Vamos a hacer un conteo de cada respiración desde 27 hacia 0. Mentalmente, cada vez que inhalo y exhalo, voy a contar 27, luego 26 y así. Y en cualquier momento que me doy cuenta que me pierdo en la cuenta, vuelvo a empezar desde 27 todas las veces que haga falta. El objetivo no es llegar a 0, sino trabajar nuestro conteo, nuestra respiración y atención. Comenzamos entonces desde 27. Detenga ahora la cuenta, no importa dónde hayan llegado. Y ahora volvemos a dejar la respiración libre, automática, sin controlarla. Ahora podemos aflojar los brazos y las manos a los costados del cuerpo o sobre nuestros muslos o rodillas. Y volvemos a observar nuestra respiración natural en las fosas nasales. Ya no hay ningún esfuerzo que hacer, nada que controlar y dirigir. Simplemente ser testigos, estar presentes en nuestra respiración natural. Y ahora sí, para terminar, vamos a tomar algunas respiraciones un poco más lentas y más profundas. Y vamos a ir moviendo nuestro cuerpo como nos surja de manera espontánea. Podemos abrir lentamente los ojos. Y volvemos al espacio en el que nos encontramos, al momento. Om Shanti. Gracias, Lau. Gracias a vos. Hermoso, gracias. Om Shanti, muchos preguntan las primeras clases qué significan. Y Om es
el primer sonido del universo, se considera que fue el sonido origen del universo, por eso se repite siempre en las clases de yoga, y Shanti significa paz. Om Shanti, paz en el cuerpo, paz en las emociones, paz en la mente, paz con nosotros mismos y con los otros, con todos los seres vivientes. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias a vos. Ojalá nos veamos de nuevo en el video de alimentación. ¿Qué te parece? ¿Te ayudé? Buenísimo. Espero que se hayan dormido, que ya nadie esté escuchando en este momento y que se hayan quedado dormidos con la respiración. Bueno, nos vemos. Te agradezco muchísimo. Hablamos Bueno, en próximos videos. gracias Mariano. Nos vemos. Hasta luego. Chao a todos.